Empezamos una nueva sección, operaciones con cadenas de caracteres, donde aprenderá cómo tratar los datos o las variables que contienen valores de tipo cadena de caracteres. El tipo C, por ejemplo, el tipo cadena de caracteres dinámica string, aprenderá a concatenar estas variables en otra variable final o condensar los valores de una variable, reemplazar dentro de un valor, reemplazar un carácter con otro carácter, también cómo buscar una agrupación de caracteres dentro de otra variable, cómo utilizar la sentencia shift, split o translate. A lo largo de esta sección veremos todos estos elementos y en esta sesión empezamos con la concatenación en un programa ejecutable. Yo he creado el programa z _ concatenar _ el nombre de mi usuario. Puedo utilizar la misma nomenclatura para crear el programa ejecutable reemplazando L100.000, mi usuario de conexión, con su usuario de conexión o cualquier nomenclatura que está disponible en su servidor de aplicaciones. Como le indicaba, trabajamos con la cadena de caracteres dinámicas y en esta sesión trabajaremos con variables de tipo string. Empezamos utilizando la palabra clave data para declarar las variables que utilizaremos a lo largo de la implementación del código fuente del programa ejecutable, donde aprenderá cómo concatenar distintas variables o los valores de distintas variables de tipo string en otra variable. Empezamos con data, puntos, para declarar más de una variable, cadena A, la primera variable, cadena A. Del tipo string utilizamos el tipo completo con la cadena de caracteres dinámica. Como ya bien saben, tiempo de ejecución, el sistema asigna el valor o la longitud por el valor que contiene la variable. Seguimos con la segunda declaración, cadena B, del mismo tipo. Trabajamos con el tipo string en estas sesiones. Cadena final, variable que va a contener los valores de las primeras dos del mismo tipo, type string, y con esto ya tenemos la sentencia de declaración con las tres variables y empezamos asignando valores a las primeras dos variables con el nombre de la variable CA, control espacio, cadena A igual a, y entre comillas simple le ponemos el valor hola a la primera variable que hemos declarado en nuestro programa ejecutable. Seguimos asignando valores a la segunda variable. Utilizamos el nombre de la variable, cadena _b, el nombre de la variable. También lo puede sacar utilizando el control espacio, CA, control espacio. Navegamos en el listado, en el nombre cadena B, sabiendo que es la variable que hemos declarado en la declaración, en la línea 3 en mi caso. Igual a, y entre comillas simple le pasamos otro valor, el valor alumno ABAP. Lo que intentamos es concatenar los valores de las dos variables en la última variable que tenemos declarada en nuestro programa, cadena final. Por lo tanto, tenemos que utilizar una sentencia de concatenación. La sentencia contiene la palabra clave concatenate. Cuando ya tenemos escritas algunas caracteres de la palabra clave con el tabulador, utilizando la tecla del tabulador, el sistema completa el nombre completo de la palabra clave, en este caso concatenate, que la utilizamos para concatenar los valores de las primeras variables. Tenemos que pasarle todas las variables que queremos concatenar a esta sentencia. Por ejemplo, cadena A, queremos concatenar cadena A continuación espacio a la siguiente variable, cadena B. También se pueden pasar valores, por ejemplo, entre comillas simple le pasamos un valor, adiós, por ejemplo, y también es válido. Nosotros trabajamos con variables y en tiempo de ejecución el sistema convierte las variables con sus valores que van a contener, en este caso el valor hola para la primera variable y el valor alumno ABA para la segunda variable. Ahora le tenemos que indicar dónde hay que concatenar el resultado de la concatenación, en qué variable lo volcamos, utilizando el añadido de la palabra clave concatenate, de la sentencia concatenate, que es into.
Concatena las variables cadena A, cadena B, into en la variable y le pasamos la variable cadena final. Y con esto ya tenemos, le hemos indicado que concatene la primera variable, cadena A, luego cadena B y toda la concatenación en la variable final, que es cadena final en este caso. Se pueden pasar n variables a la sentencia concatenate, no tiene un límite, al menos 2 variables, y luego la condición into y una variable para volcar el contenido de la concatenación. También se pueden, como en todas las sentencias ABA, poner por debajo el listado de las variables que le pasamos. Es una sentencia válida también, lo podemos implementar de cualquier modo. Y con esto ya tenemos la sentencia de concatenate. Ahora, para verlo en la pantalla el resultado, utilizamos como siempre la sentencia write con 2 puntos, en líneas nuevas todas las variables. La variable cadena A directamente sin escribir ningún texto, cadena A, coma, le pasamos la siguiente, cadena B, también la podemos copiar utilizando el alt para copiar todo, cadena final. Y con esto ya tenemos la sentencia write, que nos pinta en la pantalla los valores de las 3 variables que tenemos declaradas. Podemos formatear el código Pretty Printer. En mi caso tengo las palabras claves en mayúsculas por la opción seleccionada. Le recuerdo que puede cambiar las opciones navegando en utilidades, opciones, y en la pestaña Pretty Printer puede convertir las mayúsculas minúsculas. En mi caso convierto las palabras claves en mayúsculas. Puede seleccionar cualquier opción que más le gusta, y con esto ya tenemos el programa. Podemos activamos el código fuente implementado, el estado del programa pasa de inactivo a activo y lo podemos ejecutar con la tecla F8 o con la llave que tenemos en la barra de herramientas. Ejecutamos y podemos ver en la salida primero el valor de la primera variable, hola, luego el valor de la segunda variable, hola alumno, y por último podemos ver la concatenación de las 3 variables en la última cadena final, hola alumno. No tenemos espacio entre las variables. La concatenación lo que hace, concatena los valores tal cual están, porque antes del alumno y después de hola no tenemos otro espacio, por lo tanto no hay espacio. Claro, la palabra clave o la sentencia concatenate tiene otros añadidos. Por ejemplo, le podemos indicar separated by, tenemos separated by. O si eliminamos separated by con control espacio, el sistema nos ofrece un listado con las posibles opciones que tenemos para la sentencia concatenate. En este caso tenemos las 3 variables que podemos reemplazar por la última variable de cadena final. O también le podemos indicar que trabajamos en byte mode o en character mode. Into la tenemos ya puesta, respecting blanks, que nos respecte los espacios en blanco. O separated by, y utilizamos la última separated by, le pasamos que nos separe los valores que concatenamos con un espacio entre comillas simple. Le pasamos el espacio, activamos de nuevo y ejecutamos, y cuando ejecutamos podemos ver que sí tenemos el espacio separated by, el espacio que le hemos pasado. No hay que confundir el espacio que lleva la segunda variable con el espacio que le hemos pasado a la sentencia concatenate. Son 2 cosas totalmente distintas. Primero, porque la segunda variable ya viene con el espacio en su valor, así que es lo mismo que va a pintar aquí. Y luego tenemos otro espacio por lo de separated by, donde le hemos pasado entre comillas simple el carácter de espacio. Volvemos al código fuente y reemplazamos. Podemos reemplazar el espacio que tenemos entre comillas simple con la palabra reservada space. En ABAP la palabra space es una palabra reservada que ofrece lo mismo que el espacio que hemos puesto entre comillas simple es igual, es lo mismo. Dejamos space quitando la comilla simple y con esto podemos activar y ejecutar. Podemos ver que obtenemos el mismo resultado. Quitando el separated by space le podemos poner el espacio aquí, por ejemplo, y le indicamos respecting blanks, otro añadido que tiene la palabra clave concatenate, respecting blanks. Activamos y ejecutamos y podemos ver el mismo espacio
que hemos tenido en el valor de la variable lo podemos ver también abajo con respecting blanks, y con esto podemos ver las posibilidades que nos ofrece la sentencia concatenate. También tenemos la opción de separar sin espacios, por ejemplo separated by, le pasamos otro carácter, el guión por ejemplo, y con eso le indicamos concatena las variables, las dos variables de momento, como le indicaba se pueden pasar n variables en la variable final, separando por el guión la concatenación de las variables. Activamos y ejecutamos y podemos ver la separación por el guión indicado en el añadido de separated by que tiene la palabra o la sentencia concatenate. Volvemos al código fuente y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo concatenar variables del tipo cadenas de caracteres en el lenguaje de programación ABAP.